22 con 12 minutos, vamos a seguir hablando de este tema, sin duda marcó no solamente la pauta, sino también la semana. Y justamente este miércoles el técnico habló frente a los medios de comunicación, sin embargo no se pronunció sobre su continuidad, aunque ratificó que quiere dejar la selección. Analizamos este tema con los periodistas deportivos Marco Sotomayor y Roberto Vallejas. Marco, Roberto, muchas gracias por estar acá en CNN Chile. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Un agrado, Cristian. Muy bien. ¿Cuál es su percepción de este discurso, de esta carta que dejó a todos prácticamente como plop? ¿Qué les parece a ustedes lo que dijo? ¿Le creen? ¿Le creen a la prensa? No, yo creo que es parte de esta, no sé, teleserie, como tú quieras llamarle, de contradicciones que ha vivido prácticamente Jorge Sampaoli. Y desde que rompió, desde que se quebró esto, se comenzó a descubrir de que hay cosas que no eran tan transparentes, que había situaciones que había que tomar, ¿no es cierto?, las medidas para, bueno, hacer la investigación que correspondía, que saber si la crisis de Jadwe de alguna manera también tenía alguna relación con el técnico, y que de alguna manera se comenzó, ¿no es cierto?, con una seguidilla de situaciones, de declaraciones, en fin, de hechos que obviamente han terminado con un tema que yo creo que ya tiene cansado a todo el mundo. En Chile, cuando tú hablas de no pagar impuestos, de colocar tus dineros de ahorro en otros lugares, saltándose la valla tan natural que es pasar por el servicio de impuestos internos, se produce inmediatamente una reacción negativa de todos. No digo solamente los hinchas, también los periodistas, todo el mundo entra en esa batalla. Y la labor de los periodistas, yo sé que le carga esto a muchos, es precisamente ser un enlace en todo este tema, de qué manera ayudar a investigar y a descubrir hechos que muchos mantienen prácticamente, ¿no es cierto?, ocultos, y que de alguna manera, en eso creo que se cumplió una gran labor. The Clinic fue capaz de entregar una versión de la situación interna de la selección, demostrando que había cosas un poco ilícitas y que obviamente necesitaban una investigación, que no la hizo el Servicio de Impuestos Internos, que no lo hizo tampoco u otro organismo, o no lo hizo el directorio de la NFP, no que era el que nadie, correspondía. Claro, entonces, cuando ocurren estas situaciones y que comienza a decir Sampaoli que aquí lo están perjudicando, que están diciendo mentiras, en fin, nunca he visto a Sampaoli mostrar un documento que diga, señores, esto es lo oficial, aquí esta es mi verdad y esta la entrego en forma completa. Ya que se conocía el contrato, ¿qué más se podía esperar que él diera a conocer esta situación? Entonces, cuando eso no ocurre, obviamente que se presta para todas estas malas interpretaciones, lo cual no significa que yo esté de acuerdo que al llegar al aeropuerto cualquier persona le diga la cosa que se le antoje. Creo que eso es muy feo y no corresponde. Creo que mientras no se clarifique bien la situación, y aunque se clarificara, no se trata de andarle gritando a la gente absolutamente cualquier cosa. Y no lo digo porque sea Sampaoli, para cualquier persona. Claro, en ese sentido, no sé si fue una estrategia comunicacional lo que él quiso hacer, el decir, bueno, hoy día lo desmintió, que lo tratan como rehén acá en la selección, pero en ese sentido... Porque lo tenían como rehén. Exacto, él trató de decir eso para que ya la NFP se enojara, ya soltémoslo. Pero bueno, la consecuencia fue echarse casi un país entero odiándolo. De un día para otro ahora lo odia la gente. Hay una cuestión, Cristian, que es bastante, dentro de toda esta historia, muy incoherente. Yo no puedo ser rehén de un contrato que yo firmé. O sea, salvo que haya entrado en situaciones, digamos, de, no sé, una presión insostenible, cosa que no fue así. Pero al final del día, después de... Con Roberto hemos analizado esto en la Bio durante prácticamente todo el día. Ocurrió lo mismo en los otros medios. Uno se da cuenta que dentro de toda esta inconexión y de estas ambigüedades hay una estrategia que está muy mal diseñada desde un punto de vista comunicacional de él y de sus asesores. O el segundo piso, como le decían algunos en la red Mira social. qué bueno, porque yo insisto que son los mismos asesores que asesoran a la presidenta. Yo creo que tienen los mismos equipos, el mismo equipo. O sea, malos, pero de la A a la Z. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es conseguir las condiciones para o irse de la selección sin pagar o pagando un valor muy inferior a lo que dice el contrato en su cláusula de salida. Y ahí ha mezclado, mira, peras con manzana, ha hecho una voltereta dentro del mismo día. Nosotros escuchábamos en tu nota que presentaste, yo no quiero irme de Chile ni quiero dejar de trabajar en Chile. Y a las horas después estaba entregando declaraciones a varios medios de comunicación por separado, diciendo que las condiciones no están dadas para que él siga acá. Entonces uno se queda con ¿qué? ¿Con lo del Sampaoli de las 12 del día o de las 4 de la tarde? Y todo ese juego de ambigüedades yo creo que apunta a una sola cosa, que él quiere salir pagando poco o sencillamente no pagando. Y frente a eso se ha encontrado con una posición bien
monolítica de la NFP, con algunos bemoles, algunos más extremos, otros más moderados en el caso de Salá, pero que todos apuntan a eso. O sea, Salá lo dijo súper claro. No queremos tenerte a la fuerza, pero tenéis que pagar y cumplir el contrato. Claro. Sí, pero él dice una contradicción de Salá. Y no es que tener razón, ¿ah? Porque Salá, ¿cuántas veces terminó su contrato antes? En otro... Bueno, por eso que él dice. Claro. O sea, pregunta- Tirar la pelota, claro. Habla con el doctor Orozco, nada más que cómo dejó la U Arturo Salá, y es una historia que es realmente desconcertante y espeluznante a la vez. Mira. Pero mira, bueno, dentro de todo este juego hay algo que decía Roberto y lo deslizaba adelante. Las filtraciones, la prensa filtró mi contrato. Y la prensa es imposible que filtre algo. La prensa lo que hace es lo publica. ¿La filtración vino de dónde? ¿Cómo le llega a The Clinic, por ejemplo, el documento del contrato, ¿verdad?, donde aparece que Jorge Sampaoli Moya, ¿verdad?, representa a una sociedad que está en las Islas Vírgenes? La filtraron de la propia NFP, de la propia federación. Los que tienen los contratos. No servicio de impuestos internos, como Exactamente. se decía, claro. Pero También claro. se decide de esa manera. Pero el medio de comunicación no te filtra. O sea, el medio lo que hace lo toma y lo publica. Exacto. Mira, si aquí tiene que ver mucho, oye, esta incapacidad de la NFP para tomar resoluciones. Yo lo veo muy débil, muy ambivalente, la verdad no saben qué camino tomar en definitiva. O están preocupados que si se va a Sampaoli y no paga, ellos van a quedar mal parados, o están preocupados, ¿quién lo va a reemplazar? O sea, ¿por dónde diría toma? las dos alternativas, todas las ¿Por dónde anteriores, toma? todas las anteriores en ¿Por este dónde momento. toma? ¿Por dónde da la solución? Sí, Y sí. yo he estado señalando, de mi punto de vista, es que hay una indefinición porque Salá llega a la presidencia del fútbol sin saber a qué club representa. ¿A quién Buen representa Arturo Salá? Se supone que hay 32 socios. Todos los demás integrantes del directorio tienen un club al que pertenecen porque son dirigentes, pero él nunca ha sido dirigente eventualmente, porque dicen que fue presidente de Blanco y Negro. Sí. A ver, pero ¿qué labor cumplió? Él llegó para solucionar un problema deportivo, no para administrar el club, que es diferente a estar, ¿no es cierto?, tomando las decisiones como un ejecutivo. Él, yo creo que desafortunadamente está pagando de esta situación, de no tener certeza a quién representa, si él puede tomar decisiones por sí mismo o tiene que preguntar cada uno los pasos que da. Pero, Roberto, Entonces esa fíjate, indefinición sí, creo hay que en un- definitiva está jugando también a favor a Sampaoli. Yo lo veo desde el otro punto de vista. Yo creo que la NFP, que a lo mejor es una posición, yo no sé si es una posición consensuada, una posición producto de lo que señala Vallejo, ¿verdad?, de esto que Salá, que no tiene un gran piso en el Consejo. Pero fíjate que esta parte de pasividad que se ve en la NFP le ha favorecido. Yo creo que en este momento se dio vuelta la correlación de fuerza, podríamos llamarlo de esa manera, y se dio vuelta también la imagen que tiene la opinión pública con respecto a las dos partes. Mientras Sampaoli más habla y más genera boche y más genera ruido, Más la gente está a favor de la NFP. podría ser. exactamente, De Salá, más precisamente que por nada, su el rol de discurso inconexo y lleno de ambigüedades. Salá ha hablado poco, es verdad. Se reunió con la ministra de Justicia y todo, pero dijo dos frases que son súper claras y concisas. Cumpla el contrato, no te vamos a retener la fresa, pero cumple el contrato. Y el punto. Y fíjate que el propio Sampaoli se ha ido enredando en su discurso. Sí, pero no hay decisiones. O Pero sea, que- es que- fácil decir, cumpla el contrato, Pero ahí está la hay que decisión. tomar una decisión. Pero ¿por qué no Roberto, se esa es toma? la decisión. Pero es que eso es absurdo. Le está invitando Porque a tú tienes que Sampaoli cortar ese tema. correcto, pero le está invitando a sentarse a decirle, listo, ahí está el contrato. ¿Se puede negociar una salida? Claro que se puede. Todo es negociable en la vida. Bueno, pero eso lo puede apurar la NFP. Ok. ¿Por qué tiene que esperar que lo haga Sampaoli? A No, Sampaoli ellos lo le- están invitando. A Sampaoli le interesa estirar esto a lo máximo para presionar a la NFP, Sí. porque vienen los partidos amistosos que ya no se juegan, Panamá Ya no se y juegan, Jamaica, claro. que eran fundamentales porque van a haber muchos Jugadores ausentes reemplazando, para, claro. para las clasificatorias. Pero claro. Y luego vienen en marzo los partidos con Argentina y con Venezuela. Son claves, Si tú sin duda. demoras la decisión para esos partidos, también se atrasa. O sea, por eso que necesitamos que Salá y el directorio tome las medidas del caso Pero ¿cuál y sería? resuelva. ¿Cómo la Yo no NFP? soy el que administra No, la no, NFP porque ok, ya sería fácil pero darle la solución a ellos. llevar al plano ya más de una cuestión más beligerante. La situación yo creo que no es conveniente para la NFP. Yo creo que no es conveniente. Yo creo que estratégicamente se están manejando, a lo mejor inconscientemente, se están manejando mejor que su contraparte. Bueno, Aparentemente. eso- Porque yo hablo del Ese- contrarreloj. Es decir, en la medida que se te acercan los partidos clasificatorios, te estás apretando contra la Sí, pero muralla. uno tiene que ir jerarquizando. Yo creo que la prioridad en este momento es cerrar el capítulo Sampaoli. Una vez que esté cerrado, porque mira, nos encontramos con la respuesta de Berizzo y seguramente va a ser la respuesta de muchos otros técnicos. ¿Tiene técnico la selección chilena en este momento? Sí tiene. ¿Tiene o no tiene? Sí. Tiene. Listo. Yo no me siento a conversar con la NFP mientras no se resuelva la situación. Entonces hay que Hay que destrabar... cortar el hilo. Eso te estoy diciendo. Hay que destrabar primero la situación de Sampaoli y luego se verá hablar con Sí. Berizzo, Bielsa, Pep Guardiola, Mourinho, Lo el que sea. Bueno, eso se lo vamos a preguntar a otro invitado también, pues. A Raúl Toro, que justamente lo tenemos en pantalla. Raúl, no sé si me escuchas.
Primero que también preguntarte, ahí está, preguntarte, ¿qué te parece? ¿A quién le crees aquí? ¿A la NFP, a Jorge Sampaoli, a los medios? ¿Cómo te va? Buenas noches. No sé a quién creerle ya. Esto es una teleserie que no sé cuándo irá a terminar. Primero, yo creo que es una lástima, una pena que después del tremendo trabajo, fantástico trabajo que ha hecho Jorge Sampaoli en la parte deportiva, siendo uno de los técnicos más exitosos en la historia del fútbol chileno, que logró con la U una Copa Sudamericana, con Chile una Copa América, que nos clasificó al Mundial de Brasil, tengamos que estar hablando de otra cosa que no sea de fútbol, ¿ah? De los problemas, yo creo que el grave problema han sido las declaraciones de Jorge Sampaoli, sobre todo desde allá de Zurich, donde yo creo que la gente la gente chilena ha quedado un poco dolida. Cuando te tocan la fibra, yo creo que el hincha chileno responde. No debería ser por todo lo bueno que ha hecho deportivamente Jorge Sampaoli, pero esto de tocar fibra es complicado, sobre todo porque se echa el público encima gratuitamente. Bueno, ¿y Jorge Sampaoli, a tu juicio, debería dejar ahora la selección o al menos tener el proceso de marzo, que son partidos claves donde van a faltar jugadores importantes? ¿Ahí debería irse? Es que el problema que está pasando en estos momentos, de rebote le toca a la NFP. La NFP yo creo que debe estar pensándolo mucho. Primero, empezar porque hay un contrato firmado que tiene cláusula de salida, que si Jorge Sampaoli quiere renunciar, él tiene que pagar ese contrato, porque los contratos están hechos para responder hacia ellos, para cumplirlo. Los contratos se deben cumplir. Lo segundo, la NFP está entre la espada y la pared, porque en un poco tiempo más nosotros tenemos un partido frente a Argentina y frente a Venezuela, y no tenemos técnico, y no vamos a tener técnico. Lo ideal hubiese sido que hubiese habido un gesto de parte a lo mejor de Jorge Sampaoli, de haberle dicho a Arturo y a la dirigencia del fútbol chileno: yo les voy a dirigir contra Argentina, yo voy a dirigir contra Venezuela, para que ustedes se busquen un técnico y nosotros lleguemos a un acuerdo, porque al final yo creo que esto va a terminar en un acuerdo entre la NFP y Jorge Sampaoli, porque la alta cláusula que hay de salida de Jorge Sampaoli, no sé si Sampaoli la irá a pagar o no. Y llegando porque en este momento ¿qué está pensando la dirigencia del fútbol chileno y especialmente Arturo? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora con los partidos de Argentina y Venezuela? Porque habían dos partidos amistosos que ya se sabe que no lo van a hacer, que ya dijeron, ya lo escuché a Sampaoli, que no se iban a realizar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a dirigir a Chile frente a Argentina y frente a Venezuela? Entonces ahí es el gran dilema que existe en este momento. Sí, para finalizar, en el caso ya que parta Jorge Sampaoli, claro, uno lo dice, ¿por qué se tendría que ir en marzo? Muy probable que Sampaoli fiche en un club europeo, las temporadas comenzarán recién en agosto, en julio, o sea, debiera de alcanzarle para dirigir los partidos de la selección chilena. A tu juicio, en el caso de que parta Jorge Sampaoli, ¿quién debería ser el reemplazante? Yo creo que personalmente a mí me encantaría que fuera Marcelo Bielsa o Manuel Pellegrini. Esos son los dos técnicos que yo... Primero Manuel Pellegrini, pero yo sé que Manuel Pellegrini es muy difícil que venga a Chile en el momento que él está pasando. No olvidemos que Manuel Pellegrini está en uno de los mejores equipos del mundo, mejores ligas del mundo. En el caso de Marcelo Bielsa, en este momento yo creo que no está trabajando en ninguna institución, en ninguna selección, entonces se ve un poco factible, además que hay un acercamiento entre Arturo con él. No creo que sean amigos, pero hay una buena relación y una relación de respeto. Yo creo que esos dos técnicos son los que se acercan más a lo que
a lo que yo quiero o quisiera. ¿Ah? Yo sé que va a ser difícil porque Marcelo Bielsa una vez lo dijo, él nunca vuelve al lugar donde él se fue a dirigir. Así que vamos, ese es el trabajo que tiene la NFP. Todos pensábamos cuando hubieron las elecciones, pero nunca nosotros nos pusimos en este escenario. Y vaya que va a tener trabajo esta dirigencia encabezada por Arturo Salas. Toda la razón, Raúl. Le queremos agradecer esta entrevista, un buen fin de semana, una buena semana y también agradecerle también por esta entrevista, que esté bien. Bien, nosotros los dejamos y también le voy a preguntar esto a ustedes. ¿Qué va a pasar? En el caso hipotético de que se vaya Jorge Sampaoli, ¿suena un poco utópico traer de vuelta a Marcelo Bielsa? Me permite antes una cosita. ¿Te fijas que hemos hablado de un sinnúmero de actores dentro de esta historia? Y los actores que hablan dentro del campo de juego han permanecido sospechosamente silenciosos. Aquí uno echa de menos de pronto al capitán, a Claudio Bravo, echa de menos los referentes de la selección que levanten el dedito y digan algo. No sé, qué bien que se vaya Sampaoli, qué mal que no se va. Nada, mutis por el foro. Vargas dijo, pero son clichés. Nosotros jugamos con o sin Sampaoli. Sí, Son clichés, pero Roberto, en el fútbol conocemos los clichés. Ah, qué lástima que se fue. Bueno, bienvenido el que llega. Tenemos que trabajar igual. Esto acentúa muchos trascendidos. Es una interpretación, claro. Que apuntan a una relación muy desgastada entre el cuerpo técnico y los jugadores, pero muy desgastada. O sea, se habla de un camarín ya inmanejable, de que ya no tendría el liderazgo Jorge Luis Sampaoli para manejar este grupo, etcétera. Entonces, yo lo veo por ese lado. Roberto tiene razón, los jugadores, como todos, tal vez somos bastante oportunistas con nuestro jefe. Llega jefe nuevo, es el mejor, después, qué bueno que se fue el otro. Claro. Están acostumbrados, pero en este momento no se ha ido todavía el jefe Sampaoli. Y faltaba ver a un Sampaoli sin Becachese, porque Becachese era el cercano a los jugadores. Sí, pero obviamente está en definitiva el jefe el que determina. Bielsa tampoco se mezclaba mucho con los jugadores, era Bonini. Pero eso, que esté Bonini o no creo que sea en definitiva el tema. Fíjate que a mí me gusta lo de Bielsa, a mí me gusta Bielsa hasta que él no se comprometió a inmiscuirse en temas que no le correspondían. Claro, que todo solucionado ahí recién. Es lo mismo que pasa con Sampaoli. Él se metió en este tema de la ida virgen, los impuestos. Aunque hoy diga que es mentira, todavía nos falta una verdad oficial. Pero Bielsa creo que cometió el grave error de inmiscuirse para imponer un dirigente que se mantuviera en el fútbol chileno. Ese no es un problema de él, es un problema local. Que se equivoquen los 32 clubes, para nosotros no va a ser novedad. Pero ellos tenían que decidir quién era el presidente o no quién era el presidente. Meter a la hinchada de por medio para que de alguna manera presionara el tema, era peligroso, como así ocurrió. Porque bien o mal Segovia, que se equivocó, que después fue perseguido por la justicia chilena por otros temas, no creo que era correcto enviarle un grupo de hinchas para que atacaran a sus hijos, lo atacaran a él. Es muy peligroso, por eso es que hay que tener mucho cuidado. Yo soy bielcista y sanpaolista en la cancha, pero me gusta que respeten al país que llegan y se sometan al mismo. Ahora, si no está Bielsa, ¿quién está? La película es muy difícil. Porque aquí te guste o no, porque te guste o no, tenemos que hablar de qué tipo de fútbol van a imponer en la cancha. Sí, es el tema. Cuando dice Raúl, Pellegrini o Bielsa, Berizzo también suena un nombre. A Bielsa los chilenos le van a permitir que pierda jugando al ataque. Exacto. Pero a Pellegrini no le van a aceptar que pierda jugando un poquito más atrás. Y ojo que Berizzo, que fue discípulo, entre comillas, de Bielsa, trabajó en su staff técnico, no tiene las coordenadas futbolísticas de Bielsa. No. Berizzo tiene un fútbol distinto a Bielsa. Entonces no es una cuestión de decir, él trabajó con Bielsa, lo vamos a trasplantar a la realidad del fútbol chileno, aunque ya estuvo, y nos va a dar una selección, ¿verdad?, con la verticalidad y la intensidad de juego que tenía Bielsa o que después replicó Sampaoli. Es súper complejo, ¿eh? Yo igual, la primera opción que se nos viene a la cabeza es Bielsa, por la urgencia también de la fecha y todo aquello. Pero yo no dudo que el rosarino vuelva a nuestro fútbol. Lo dijo Raúl. No creo que vuelva. Lo dijo Raúl. Sí. Esto que él habló de que él nunca vuelve al lugar donde estuvo. Ahora, Bielsa no fue capaz ni de llegar al Newell's Old Boys, donde tiene el club de sus una amores, historia claro. tremenda. Y la selección argentina. No ha vuelto. También. Fíjate, pero ojo, Bielsa cayó en contradicciones flagrantes. Acá no se quiso sentar con Segovia ni con el grupo en ese momento disidente a Jadwe, proyectaban antivalores y eran bla, bla, bla. Y sin embargo fue a trabajar, claro, pero fue a trabajar con el presidente del Marsella que terminó preso, producto de que iba en la parada en la venta de jugadores. ¿O trabajó con Grondona? Y trabajó con Grondona no sé cuánto tiempo, como presidente del fútbol argentino. Entonces, acá se nos puso moralista, pero allá en Europa sencillamente mutis por el foro. Entonces, no hay que comprar mucho esos discursos. Y con Sampaoli, en el caso de que nos deje,
¿Cuál es lo positivo y lo negativo con que se queden ustedes? No, fíjate que yo rescato todo el aporte que fue Sampaoli para el fútbol chileno. En un momento difícil. Para la selección, ¿eh? Yo no sé si para el fútbol chileno. Es que de alguna manera hay un reflejo, a lo mejor no es tan profundo, pero sí existe como la intención de algunos técnicos de seguir un poco lo de Bielsa, lo de Sampaoli. El tema es que cuando se va Bielsa se nos produjo un vacío que creíamos que Borghi lo podía llenar. No ocurrió así. Y ahí sí que la cosa, estamos viendo lo mismo que ahora. Apareció esta posibilidad de Sampaoli. A mí me suena hoy, si Guede no hubiera ido a San Lorenzo y siguiera en Palestino, a lo mejor se podrían mirado hacia Guede, que a lo mejor no mostraba una trayectoria tan sólida, pero sí que era el paladar del hincha, que le gusta el equipo que ataca, le gusta el equipo que es irresponsable de repente, defensivamente, y a lo mejor esa podría haber sido la solución, haber utilizado a Guede en esas circunstancias. Pero Sampaoli fue un aporte, fue un hombre, fue subiendo de jerarquía el mismo. Claro, pedía cada 3 meses aumento de sueldo también, pero fue aportando, ¿no es cierto? La U campeona de Copa Sudamericana. El fútbol chileno, cuando se vio complicado con ese vértigo, fue capaz de detenerlo un ratito, de darle una pausa para mezclar tenencia con profundidad. Roberto, creo que fue importante. Ahí está la clave. Sí, ahí está la clave. Lo que pasa es que uno puede pensar en Guede o puede pensar en otros nombres incipientes, con proyección. Pero en definitiva estamos hablando de la alta competencia. Acá nos vamos a enfrentar con Argentina, con Uruguay, con Brasil, con Colombia. Lo que se viene Copa Centenario, Copa América. La Copa América, claro. O sea, estamos hablando de ligas mayores. Sampaoli asume a nuestra selección haber sido campeón de la Copa Sudamericana. Sí, ¿Te das cuenta? En la alta competencia el tipo había dado muestras de capacidad. Yo creo que tenemos que traer técnicos así, sandías caladas, disculpa la expresión. Que tenga una experiencia, no sé si en selecciones, pero con clubes ya que... Exactamente. Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Pero ¿para dónde tenemos que soltar? Traer figuras europeas, figuras de alto nivel sudamericano. Y son poquitos, no son muchos. Proyectemos la influencia de Sampaoli a nivel de selección chilena, no a nivel de fútbol chileno. Sampaoli no dejó una escuela, Bielsa no dejó una escuela, lamentablemente. Acá los técnicos no se volvieron bielsistas ni sampaolistas. No. Acá los técnicos mantienen esquemas conservadores, se mantiene un ritmo que no se condice con la intensidad de la alta competencia. O sea, acá se juega el fútbol a 30 km/h. Por eso nuestros partidos terminan en medio de bostezos. Eso nuestros técnicos lamentablemente no tomaron el testimonio que dejaron estos dos técnicos que fueron exitosos en términos Mario Sala, quizás la excepción. Podría ser, sí. Pero la propia Católica tenía una irregularidad espantosa dentro de un campeonato muy mediocre. Cuesta encontrar acá en Chile. Mario Salas no es un mal nombre, todavía lo veo muy verde. Por eso uno, cuando te dicen, ¿quién podría reemplazar a Sampaoli? Uno piensa inmediatamente Son nomás de 4 nombres, pero ya conocidos, claro. Es difícil. Ahora, bueno, Jorge Sampaoli lo escuchamos las declaraciones de que él se queda con una selección que jugó como un club. Bueno, yo lo interpreto de la manera negativa, de que al jugarse como club solamente necesitaba no más de 12, 13 jugadores. Y quizás eso fue lo negativo que dejó Jorge Sampaoli, que no había un recambio. No, es que... No había más jugadores. Ese es el tema. Chile no se caracteriza por ser un país que produzca una cantidad. Argentina se puede dar el gusto porque tiene 500 jugadores en el mundo. Chile, ¿cuántos tendrá fuera? 20. Claro. Y de eso claro. Entonces, las circunstancias del técnico son obviamente de un grupo pequeño. Ahora, él no podemos decirle que todo esto es mérito de Sampaoli. Él tomó el bastón que de alguna manera le mandó Bielsa. Bielsa fue el primero. Claro, efectivamente, pero ellos fueron los que dieron una idea de juego, que los jugadores se adaptaron y que luego obviamente Sampaoli supo continuar. Creo que eso le da, y ese es el llamado a atención a nivel mundial, que era el gran mérito, que este equipo se juntaba y jugaba como que si estuvieran todos los días entrenando. Exacto. Es un mérito, o sea, eso hay que rescatarlo. Por eso es que separamos los temas. La parte futbolística de Sampaoli, a gran nivel, yo creo que es histórico. Él va a quedar nombrado a fuego, pero lamentablemente con algunas situaciones poco claras, que todavía falta que se dé la versión oficial del tema para que realmente salvarlo de esa situación. Y a lo mejor si se va de Chile, que se vaya por la puerta grande y sin que haya quedado esa mancha de hablar que él utilizó Chile para hacer algunas cosas un poco turbias. Eso fue su propia invención. Y a todo esto, Marco, de todo este bochorno, ¿te deja un poco tranquilo el sentido de que al menos tenemos una generación que se conoce, que pues con un técnico, sin un técnico, ya se conoce hace mucho tiempo? Hablamos de la columna vertebral de Claudio Bravo, de Gary Medel, de Alexis Sánchez, de Arturo Vidal, que finalmente uno confía en esos jugadores más allá quien pueda llegar o no. O sea, de que puedan dar su pick de rendimiento en Mundial de Rusia, en el caso de clasificar. Pero ¿qué va a pasar más adelante?
No, más adelante tenemos que empezar a buscar desde ahora, pero esta generación que En eso tiene... estaba San Paoli. Sí, ¿Se acuerda que dijo claro. que tendrá para Qatar 2022? Claro que sí. Mira. Pero esta generación también tiene algo que si hemos criticado a San Paoli desde un punto de vista más personal, esta generación también tiene momentos muy oscuros futbolísticamente. Ejemplo. O sea, el caso Vidal dentro de una Copa América. O sea, un tipo que maneja ebrio, ¿verdad? Y termina chocando y todo. Tú te das cuenta que hay un grado de amateurismo aún en estos jugadores que están en las ligas más importantes del mundo, llegan a nuestro país y llegan sintiéndose con el derecho de hacer y deshacer, olvidan el profesionalismo, se molestan cuando nos concentran muchos días, se vuelven intocables. Es un camarín muy poco manejable. Acá el técnico que llegue no solamente tiene que ser un gran estratego futbolístico, va a tener que apelar a toda su capacidad de liderazgo. Con lucha de ego, me imagino. Entre otras cosas. Siempre se ha hablado de una especie de división de camarines, que algunos que siguen La de Sánchez Vidal, Vidal, la de eso. Sánchez Sí, Vidal. exacto. Sí. Fíjate ¿Será que tan así? puede ser. Quizás eso habrá colapsado a San Paoli. A mí, por ejemplo, uno maneja 100 versiones. Pero una de las cosas que dicen que, por ejemplo, Sánchez se abstrae de este tipo de salir a Más bajo carretear. perfil, claro. Y eso Claro. le gusta a muchos. A muchos. Claudio Bravo, que tiene otro perfil. Sí. Pero este camarín es bravo. Oye, es pero- bravo. pero- No pero- por Claudio Bravo, es bravo, es duro. Oye, pero esto de los egos es histórico en mucho. Y ahí hay uno que es como un referente, el de Boca Juniors de Riquelme Palermo. con Palermo. Eso. Que se odiaban, dicen que no podían estar juntos y sin embargo en la cancha se entregaban buenos asistencia pases, con y la se claro. abrazaban en los goles. Chamaco Valdés con Carlos Reynoso en la selección en los años claro. 70. Eran dos gallitos de podían pelea ver. en un corral que... Bueno, Zamorano pero- Sala, claro, la Zamorano dupla Sala Sazá, no estaba unida, estaba bien desunida, pero en la cancha se No, juntaban. una solidaridad Entonces espectacular. hay que tener eso siempre separado, porque de repente hacemos un enredo de temas. No, el fútbol de repente permite superar muchas situaciones internas de los camarines. A mí me da mucho miedo lo que puede pasar ahora, en marzo sobre todo, más allá de lo que sigue como clasificatorias, porque después no deberían haber partidos tan complicados. Es que, perdón, después de marzo viene la Copa Centenario y después viene la eliminatoria. Exacto. O sea, hay varios meses. Pero a mí me preocupan los partidos de marzo por las ausencias. Ah. Jorge Valdivia, que estará a 4 fechas, Eduardo Vargas, Arturo Vidal. Sí, y los lesionados. Los lesionados, Marcelo ¿qué va a Díaz pasar? y Díaz. O sea, Claro. perdemos el mediocampo titular. ¿Qué va a pasar? Perdemos el mediocampo titular. Ese es el problema. Por eso eran tan importantes estos Y por eso amistosos. está tan molesto Jorge Sampaoli. Decía, yo en noviembre ya estaba trabajando los reemplazantes y en enero me interrumpieron. Pero estos amistosos tenían ese sentido. Ya De que no buscar- tenemos una gran playa de jugadores repartidos por el mundo, tenemos que buscar a gente que está acá, a mirar alguna alternativa. Y estos partidos con Panamá y con Jamaica, precisamente iban a hacer una pequeña prueba para ver qué jugadores calificaban, digamos, para una competencia mayor como son las clasificatorias. Al no tenerlo, sencillamente el técnico que llegue se va a encontrar con un panorama bastante desolador, porque son jugadores No fundamentales. irreemplazables. Algunos Eso, irreemplazables. cuesta encontrar los jugadores. son ¿Quién podría ser fundamentales. finalmente? Imagínate, sin Díaz, sin Vidal, sin Arangui, sin Valdivia, nuestro mediocampo no existe. En este momento tú no ves reemplazantes, no ves. Bueno, Carmona sigue lesionado, no sé cuándo irá a volver, pero está Carmona, está Gutiérrez, que son los que Está Matías están Fernández. reemplazando. Matías Matías Fernández. de nuevo, claro. tienes Colocar tres, a Gary Medel como subir a volante Medel central. y colocar otro central. Otro central. Y arriba Sánchez, Ah. ¿con quién? No, para arriba está, claro. ahí Sánchez buscan Pinilla, segundo. pero Pinilla no sabemos si puede Mar llegar. González, según como esté jugando en Brasil, Claro. que puede ser un aporte. Está Bocellur, que puede ser también un hombre de la Nos parte faltaría ofensiva. un hombre ahí con más Pipe capacidad Gutiérrez, goleadores. Felipe Con Gutiérrez goleadora. también. O sea, Sánchez tiene que ir acompañado de un hombre Es que depende si juegan con más 3 de- delanteros o con 2 delanteros. Porque ese es otro tema, según el técnico que esté. Si estamos especulando. Oye, esto es mucha ficción, ¿te das cuenta? Aquí cada uno da opiniones. Sí, claro. Hablar es gratis. Bueno, para cerrar, ¿cuál es lo que más le dejó Jorge Sampaoli? ¿Algún triunfo, algún partido que lo dejó? Wow, Sampaoli aquí hizo buenos cambios. Aquí Jorge Sampaoli se notó que metió mano. La final de la Copa América. Sí. ¿Sí? La final indiscutible. ¿Qué otro más? ¿Cómo la preparó? ¿Cómo la preparó? No, algo histórico. Espectacular. Sí. ¿Y cómo... Para mí el partido de Chile-España. 2-0, que también. por más que una España que decían que iba más o menos, era la Era el vigente campeón del campeona. mundo. No, y también inteligente jugando contra Brasil en su casa, que lo tuvo Exacto. en un tris. No por el lanzamiento penales, sino que estamos hablando en el desarrollo del partido. De que los brasileños están Pero obvio, tiritando, estaban- claro. Y tuvo Chile ahí algunas situaciones. yo por sobre eso está el Chile-España y el Chile-Argentina. Chile-Argentina. Sí, sin duda. De todas Perfecto. Marcos, Roberto, muchas gracias No, por haber un estado acá. agrado, en Gracias, Chile. Cristian, que estés bien. Chao. Chao. Bien, nosotros con estas entrevistas vamos a hacer una pausa, 22 con 42 minutos, y ya volvemos con más CNN en Alerta.